respeto de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información especializados. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad de saber es más crítica que lo actualmente conocido. Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir y mantener las conexiones. La habilidad para ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. Lo vigente, el conocimiento actual y preciso, es el propósito de todas las actividades del aprendizaje cognitivista. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través de la lente de una realidad cambiante. La escuela tradicionalmente ha sido el reino de lo cognitivo y debería ser el de lo afectivo. Cultivar esa dimensión emocional es cada vez más necesaria en las aulas, sobre todo en este tiempo de distanciamiento social y nuevas dinámicas para habitar la escuela producto de la pandemia del coronavirus. Pero para que la experiencia sea exitosa, sostiene Santos Guerra que debe ser un proyecto colectivo que involucre a toda la comunidad educativa. Santos Guerra también habla del acompañamiento y participación de las familias en la escuela y el respeto que deben tener hacia los docentes y advierte: las piedras que padres y madres arrojan sobre el tejado de las escuelas caen sobre la cabeza de sus hijos. Es por ello que para él es importante que la escuela no solo se trate de lo cognitivo, sino también de lo emocional, de lo afectivo. Promover la atención a la diversidad es un objetivo que se debe tener en cuenta en toda la sociedad. Es necesario que tanto desde los centros educativos, universidades y sociedad en general identifiquen y piensen que todas las personas somos diferentes y no por eso menos capaces. Es necesario que las personas tengan la capacidad de tratar con muchos tipos de personas diferentes, tanto los centros educativos como empresas, como clientes, etc. Son imprescindibles para poder tener una atención a la diversidad adecuada, tanto en centros educativos como en nuestra sociedad en cualquier ámbito. Por esto, es necesario que también desde los mismos hogares, padres y madres enseñen a sus hijos una buena atención a la diversidad para que después de los centros educativos se pueda reforzar y se vea reflejado en la sociedad. Hablamos de diversidad social en la medida en que nuestros alumnos provienen de distintas clases sociales en sentido amplio, puesto que llevan consigo diferentes formas de ver, de pensar e interpretar el mundo, distintas culturas, además de distintas lenguas, que no solo se refiere a lo biológico, sino también a las identidades de género que también dan forma a distintas representaciones del mundo, intereses, expectativas, motivaciones, elementos que por sí mismos generan mayor diversidad en nuestro alumnado. El docente ha de redefinir su rol en un compromiso con la realidad de su tiempo, con sus alumnos, con su comunidad, en la capacidad de realizar reflexiones críticas, de tomar decisiones y de gestar cambios en sí mismo y en sus prácticas. Si deseamos abordar la diversidad como elemento prioritario de la educación, debemos plantearnos desde cada institución con un proyecto educativo, un equipo docente capaz de actuar integradamente en propuestas compartidas. Una escuela abierta a la diversidad requiere de docentes capaces de reconocer la heterogeneidad como premisa ineludible, haciendo propia la consigna de que todos los niños pueden aprender, adaptando las enseñanzas a las necesidades y ritmos del aprendizaje individual. No se trata solamente del proceso de acompañar, sino que hay que sumarle la intencionalidad pedagógica. Resiliencia es la capacidad que tenemos de asumir y enfrentarnos con flexibilidad a situaciones límite y sobreponernos a ellas. Un niño resiliente se caracteriza por conocerse muy bien, por confiar en sus recursos, por saber ponerse objetivos, por ser optimista, por saber gestionar y priorizar. Y por encima de todo es una persona flexible con una gran capacidad de aceptación. 3 claves fundamentales para fomentar la resiliencia con los alumnos
Primero que nada es enseñarles a ser útiles y a potenciar sus habilidades. Segundo es enseñarles a resolver conflictos. Y por último, enseñarles la bondad y la gratitud. La resiliencia se define como la capacidad de doblarse sin llegar a romperse ante la presión y la adversidad, saliendo reforzados de ella. Por lo tanto, es la habilidad que tenemos las personas para afrontar y salir fortalecidos de las situaciones adversas. Pedagogía musical. A inicios del siglo XX, la pedagogía activa se incorporó al ámbito musical, cambiando los planteamientos y aplicaciones del aprendizaje musical. Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, Suzuki y Ward diseñaron sus métodos con la intención de incorporar la pedagogía musical en la formación global del alumnado. La música adquiere relevancia como un elemento potenciador en el desarrollo expresivo, comunicativo, creativo y emocional, entre otros. El método Dalcroze estaba en contra de la memorización y la repetición teórica. La experimentación con movimiento, las canciones e instrumentos en el aula sirve como vehículo para aprender la teoría. El método Kodaly utiliza el solfeo relativo. Sea cual sea la tonalidad de una partitura, la tónica siempre se llamará do. Este método incluye la fononimia, el canto mediante signos, lo que transforma el lenguaje musical en una herramienta integradora. El método Willems parte de la premisa de que el aprendizaje musical se realiza de la misma manera que el de la lengua materna. Busca que los alumnos aprendan a amar la música de cualquier estilo y época, a la vez que se desarrolla la imaginación, la expresión y las habilidades sociales. El método Suzuki parte de la premisa de que todo niño es capaz de aprender en el entorno adecuado. A partir de ahí, los niños aprenden unos de otros de forma gradual y a su propio ritmo. El método Orff se basa en la relación existente entre ritmo y lenguaje. A partir de aquí, surgen ejercicios y juegos que desarrollan la capacidad de improvisación y creatividad del alumnado. Es un método con muy buena acogida en el mundo de la musicoterapia. Como vemos, la pedagogía musical, lejos de centrarse únicamente en la preparación artística, adquiere relevancia en la formación humana. Proporciona recursos para desarrollar habilidades que contribuyen a mejorar las múltiples disciplinas y es una magnífica herramienta para trabajar la inclusión en el aula. Una preparación pedagógica de calidad garantiza la adquisición de destrezas para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje.